Bueno, antes que nada presentarme, buenas noches, mi nombre es José María Malvido, soy médico infectólogo. Estamos atravesando esta situación de pandemia y por eso quizás no nos hemos visto como en otros momentos en la cursada. Vamos a hablar de neumonías virales, teniendo en cuenta que ustedes también están viviendo un momento histórico que los priva de la presencialidad, pero los ayuda a poder conocer un montón de circunstancias que el día de mañana será importante para ustedes haberlas vivido. Las neumonías virales, que es el tema que hoy nos trae, son una de las enfermedades más comunes que afecta a lactantes, niños y ancianos. La Organización Mundial de Salud refiere que siguen siendo causa importante de morbo y mortalidad. El porcentaje sigue siendo alto, más que nada vinculado con los países del tercer mundo y vinculado siempre a las condiciones socioeconómicas. La incidencia exacta de las neumonías es difícil de conocer por diferentes cosas, no son de enfermedades, o sea, por diferentes motivos, ¿no? No son de enfermedades de declaración obligatoria, la influenza sí, ahora el coronavirus, pero no todos los cuadros respiratorios virales se diagnostican y no todos se denuncian. Muchos incluso no llevan ni siquiera a tener ingreso hospitalario, por lo cual por eso justamente no son diagnosticadas, se hace tratamiento sintomático. Generalmente son más importantes los primeros años de preescolares, descienden la etapa escolar y hay una tasa anual de 15 a 20 por mil habitantes en el primer año de vida, duplicada en la etapa preescolar, o sea, una enfermedades virales bien en relación a la etapa de jardines, de maternales. La frecuencia relativa de los diferentes agentes etiológicos es difícil, como decíamos, porque no tenemos una buena muestra, no es como en las bacterianas que lo podemos hacer a través del esputo, por la falta de sensibilidad y especificidad de los métodos diagnósticos y por necesitar para poder catalogarlos un método que son más caros, como es por ejemplo la PCR, y personal especializado para esto, ¿sí? Cuando hablamos de la gripe, tenemos que diferenciar que en la práctica diaria le decimos gripe a cosas que no lo son, o la población le dice gripe a cuadros que son respiratorios por otras causas. Es una enfermedad infecciosa, la influenza o gripe, ¿no? Una enfermedad infecciosa de aves y mamíferos causada por un virus. En los seres humanos afecta a las vías respiratorias, inicialmente puede ser similar a un resfriado, pero generalmente a posterior se acompañan de cuadros generales sistémicos, de dolor de garganta, mialgia, o sea, dolores musculares, artralgia, dolores articulares, astenia, decaimiento, adinamia, imposibilidad para moverse, dolor estomacal, dolor de cabeza, cefaleas, tos seca y sin mucosidad, como lo es hoy la tos también vinculada al coronavirus, malestares generales y pueden llegar a tener repercusiones sistémicas como fiebre. En casos más graves puede complicarse con neumonía, pueden ser mortales, generalmente en niños pequeños y ancianos, generalmente se confunde la determinación con los cuadros respiratorios de los resfriados, pero la gripe es más grave. Y como decíamos, incluso existe el término de gripe estomacal, que es cuando los niños causan náuseas y vómitos como síntomas predominantes y no tanto los respiratorios. Descripta por Hipócrates hace unos 2400 años. Acá vemos todo lo que trae estas pandemias, como lo fue en su momento la gripe española. Nosotros hemos vivido la del 2009 y estamos viendo ahora la del coronavirus, que tiene muchas situaciones similares, incluso cómo repercute en los medios, en la vida social y lo demás, ¿sí? Acá vemos cómo en algún momento se vieron situaciones que parecían, que cuando nosotros la veíamos en el 2009 parecían algo del pasado y hoy acá tenemos la etapa de cuando se llegaron a los 100.000 casos en Estados Unidos. Y así estamos viviendo adentro de esa misma foto que veíamos en 1918, con algunas características diferentes, pero con mucha similitud. Enfermedad que altera a la sociedad, lo estamos viendo, licencias laborales, escuelas paradas, personas, núcleos familiares destruidos, aislamiento, la repercusión que tiene para toda la situación
general, el concepto general de salud. Así se vivió en el 2009 y bueno, hoy estamos no viviendo por influenza, pero podemos tomar como similar las repercusiones. Obviamente que en el 2009 lo veíamos y todo esto fue más acotado, en este caso es todo más prolongado, por lo cual tenemos más la posibilidad de ver cómo esto genera impacto. Influenza A es el virus más virulento de los tres, la cepa A predomina en pájaros salvajes y mamíferos, transmitida a humanos. Este virus muta permanentemente, ¿sí? Influenza B produce cuadros más benignos, muta hasta 3 veces más lento que la influenza A. Grave en ancianos y en grupos de riesgo, no produce pandemia. Y la C es el menos común de los tres tipos, se puede encontrar en perros, cerdos, humanos. Produce cuadros respiratorios leves, no genera epidemias, no es estacional. Y estos son los tres tipos de virus causantes de la gripe. Acá vemos la estructura con una hemaglutinina, una neuraminidasa. Ahora vamos a ver en qué se vincula todo lo demás. La estructura para volver un poquito a la introducción de los virus que vimos en otras clases. El virión con envoltura tiene un genoma de 8 segmentos únicos de núcleo cápside de ARN, sentido negativo. La glucoproteína hemaglutinina es la proteína de adhesión vírica y fusión. Desencadena las respuestas de neutralización y anticuerpos protectores. Acuérdense, adhesión y fusión, ¿sí? Los pasos que vimos en algún momento en los diferentes pasos en introducciones al virus. Y después tenemos que sufren a menudo cambios genéticos, llamados shift, que obligan a formular que la vacuna se tenga que actualizar en cada año, ¿sí? Puede haber pequeños cambios antigénicos llamados derivas antigénicas o saltos antigénicos que generalmente son modificaciones del virus que no tienen en cuenta que son mayores a aquellos que generaron inmunidad previamente, por lo cual ahí es donde se dan las pandemias. Se dan los brotes epidémicos primero y la pandemia cuando esto se ha dado a nivel mundial. Teníamos como referencia la de 1918, tenemos la H1N1 del 2009, ahora estamos viendo algo, insisto, no mezclar los temas, pero por otro lado hay muchas cosas que son muy cercanas. Y como nos está pasando con el coronavirus, también con influenza está la definición de caso sospechoso. Aparición súbita de fiebre mayor de 38 y tos y o adenofagia en ausencia de otro diagnóstico. Acompañado o no de astenia, mialgias, postración, náusea o vómitos, rinorrea, conjuntivitis, adenopatía o diarrea, varios de estos, algunos de estos. Es importante remarcar la ausencia de otro diagnóstico, porque nosotros, si bien el dato epidemiológico nos guía, tenemos que tener en cuenta también que hay que siempre descartar o alguna otra causa clínica de los síntomas, ¿no? Por ejemplo, de los sistémicos como la fiebre. El laboratorio es inespecífico, tiene leucopenia, linfopenia relativa, o sea, glóbulos blancos bajos, con un predominio de linfocitos, plaquetopenia, la CPK elevada y como otros cuadros virales, la elevación leve y transitoria de las transaminasas, o sea, lo que nosotros vemos como una pequeña repercusión en las enzimas hepáticas, no causada por una enfermedad hepática, sino por el mismo virus que utiliza el tejido linfoide para la replicación. Vemos que en las radiografías no tienen un patrón específico como el bloc neumónico, que puede tener una enfermedad, una neumonía bacteriana, donde la ocupación es alveolar, en este caso es intersticial. Por supuesto que podemos tener como complicación el hecho de una sobreinfección bacteriana. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Acá los hisopos y los frasquitos son de toda esta pandemia, pero son similares. Lo mismo la ficha epidemiológica. En los internados se hace por insuficiencia, cuando un paciente está con insuficiencia respiratoria aguda o se lo catalogó de un caso sospechoso de influenza. Pacientes con neumonía y factores de riesgo con tratamiento ambulatorio. En unidad de centinela, ahí sí se hacen por vigilancia epidemiológica, si no nos hacen un consultorio habitualmente a un paciente, un hisopado nasofaringio para ver influenza. Y los pacientes que están en RM se pueden hacer test rápidos que tienen 30% de falso negativo o PCR a través de la aspiración traqueal. Acá vemos los elementos diagnósticos. Bueno, acá tuve un accidente, pero voy a tratar de seguir para no seguir haciendo tomas de la misma clase. Decía, los elementos diagnósticos, tenemos la PCR para poder determinar el tipo y la cepa del virus de la gripe.
Podemos ver elementos citopatológicos, obviamente no es lo que se utiliza habitualmente, y después tenemos la posibilidad de hacer antígenos del virus de la gripe en las secreciones respiratorias o cultivos de tejidos, ¿sí? Los diferentes elementos diagnósticos que habíamos hablado, la PCR, la detección de antígeno por inmunofluorescencia o ELISA. Dentro de los grupos de riesgo son los que hemos visto para la vacunación, para la neumonía bacteriana, que han visto en otros escenarios, enfermedades respiratorias crónicas, asma moderado y grave, embarazadas, enfermedades cardiovasculares, inmunodeficiencia, obesidad mórbida. La pandemia del 2009 nos dejó como grupos de riesgo que fueron muy afectados las embarazadas y los pacientes obesos. Dentro de la nomenclatura vamos a ver que primero se pone el tipo, en este caso A, dónde se aisló, el número de aislamiento, el año de aislamiento y el subtipo. Ahí tenemos el H3N2 que corresponde a hemaglutinina y neuraminidasa. Voy a seguir tocando para tratar de enfocar, esperando no hacer lío. Sepan disculpar. Y todo caso sospechoso entre las 48 horas de iniciados los síntomas debe recibir tratamiento antiviral. El oseltamivir 75 miligramos cada 12 por 5 días. Son tratamientos que son muy discutidos, dado que generalmente uno no llega dentro del tiempo de las 48 horas, entonces se discute si luego ponerlo o no. Están dentro de los protocolos, está indicado que ustedes lo sepan. Pero saber esto, que tanto el oseltamivir como el zanamivir en diferentes funciones, lo hay vía oral, lo hay inhalado, hay diferentes formas, pero saber que los antivirales tienen un tiempo de actuación y luego no está del todo establecido en el costo-beneficio, pero se están indicados dentro de los protocolos. Y nunca administrar aspirina en los cuadros virales por la posibilidad del síndrome de Reye. En pacientes que se sospeche gripe. ¿Cómo se transmite? Con las gotitas de flush, las mismas que estamos hablando en esta etapa de la pandemia. ¿Cómo se previene? Con lavado de manos, limpieza de superficies, tosiendo en forma correcta, no compartir utensilios. Bueno, lo mismo que también estamos viendo dada la pandemia. Dentro de la patogenia, el virus puede provocar una infección de las vías respiratorias superiores e inferiores. Esto es un poquito repaso y un poco para guiarlos en la lectura de los libros. Los síntomas sistémicos se deben a la respuesta del interferón y de las citocinas al virus. Los síntomas locales se deben a los daños causados en las células epiteliales, incluida la célula ciliada y secretora de la mucosidad. El interferón y las respuestas inmunitarias mediadas por células, como los linfocitos citolíticos naturales y linfocitos T, son importantes para la resolución inmunitaria y la inmunopatogenia. Estas personas, como ya dijimos, están predispuestas a una infección bacteriana posterior porque en realidad se han roto las barreras naturales y se han descubierto los puntos de unión de las células epiteliales, por lo cual las bacterias de la zona se aprovechan de este daño de la inmunidad natural o de las células en particular y generan luego el cuadro infeccioso bacteriano. Los anticuerpos son importantes para la futura protección contra la infección y son específicos para epítopos concretos de la proteína hemaglutinina y neuraminidasa. Y tanto la hemaglutinina como la neuraminidasa pueden generar cambios antigénicos mayores como saltos antigénicos y menores como mutaciones como derivas antigénicas, para garantizar la presencia de personas inmunológicamente desprotegidas y susceptibles y de esa manera poder seguir generando pandemias. El virus de la gripe B solamente experimenta cambios antigénicos menores y es por eso que no causa pandemias. Después están las enfermedades tipo influenza, parainfluenza, de la familia Paramyxoviridae, adenovirus, familia adenoviridae, perdón. Ustedes habrán escuchado que esta similitud, estos virus, algunos de ellos como el adenovirus se utilizan para justamente parte de las vacunas que hoy estamos usando en la pandemia por COVID-19. Metanemovirus de la familia Paramyxoviridae. Vemos que la distribución es claramente a favor del virus inicial respiratorio, luego vemos el adenovirus y son esos dos virus en los que nos vamos a detener, además de influenza. El virus inicial respiratorio es un ARN virus sin hemaglutinina ni neuraminidasa, a diferencia de los otros paramyxovirus. El virus consta de un virión grande con envoltura que se inactiva fácilmente por la desecación y el medio ácido. Piensen esto y recuerden esto porque después vamos a ver un virus que no lo hace así. El único hospedador es el ser humano. El virus se transmite a través de los aerosoles, pero también a través de manos y fomites. Es un miembro del género Neumovirus.
¿Y cómo funciona la fisiopatogenia? Se une a las células respiratorias mediante la proteína G, ¿sí? Ingresa a ellas por la acción de la proteína F, infecta prácticamente a casi todos los sujetos con anterioridad a los 2 años y luego se van a dar reinfecciones durante la vida, incluso hasta ancianos, ¿sí? El virus sincicial respiratorio produce una infección que se localiza en las vías respiratorias y, como su nombre lo indica, genera sincicios. Es la causa más habitual de infección aguda y mortal de las vías respiratorias en los lactantes y en los niños pequeños. ¿Y qué es lo que pasa? Se van generando primero lesiones por el mismo virus que genera sincicio. Luego, por la inmunidad, se genera necrosis de los bronquios, los bronquiolos. Provoca formación de tapones, donde ahí está un poco del moco, la fibrina, el material necrótico, y eso tapa las vías aéreas más chicas y obstruyen rápidamente a los lactantes. Las infecciones por el virus sincicial respiratorio casi siempre se producen en invierno, y a diferencia de la gripe, que ocasionalmente puede saltarse un año, la epidemia del virus sincicial respiratorio es todos los años, ¿sí? Todos los años hay un momento del virus sincicial respiratorio. Vamos a ver el adenovirus y su estructura. La cápside consta de 240 capsómeros formados, las 12 pentonas localizadas en cada uno de los vértices. Tiene una base pentona y una fibra. La fibra contiene las proteínas de adherencia vírica y pueden actuar como hemaglutinina. La base pentona y la fibra son tóxicas para la célula. Estos virus infectan las células epiteliales que tapizan la bucofaringe, así como los órganos respiratorios y también los órganos entéricos. La unión de la proteína de la fibra vírica a una glucoproteína de la célula inicia la infección, ¿sí? Y a continuación la base pentona interacciona con una integrina para estimular la internalización por endocitosis, volvemos al cuadrito de virus, mediada por receptores en una vesícula. El virus luego va a lisar esa vesícula endosómica y la cápside y se va a transmitir el genoma de ADN al núcleo. Y los adenovirus pueden causar, dentro de los efectos que podían causar los virus, infecciones líticas, por ejemplo en las células mucoepiteliales, latentes, por ejemplo en la célula linfoide y adenoides, y transformadoras se ve en animales, no así en humanos. El virus tiene tendencia a pasar de un estado de latencia y persistir en los tejidos linfoides, ¿sí? Se mantiene ahí latente. Los tejidos linfoides están en las adenoides, las amígdalas, las placas de Peyer, y se puede reactivar en los pacientes inmunodeprimidos. Por lo cual, el virus puede entrar por el ojo, por las vías respiratorias superiores, como otros virus que venimos viendo. Ir hacia las vías respiratorias inferiores, al tubo digestivo. Llegan de esa manera a los ganglios linfáticos, ahí generan viremia, ahí generan la fiebre, generan el malestar general, se multiplican, se dirige a múltiples órganos, se puede manifestar incluso por la piel, y ese cuadro va hacia la resolución o la latencia. Si vemos la epidemiología en general, vamos a encontrar factores propios de la enfermedad y del virus. La cápside vírica es resistente a la inactivación en el tracto gastrointestinal y a la desecación, ¿sí? A diferencia de como lo habíamos visto en el virus sincicial respiratorio, que no lo era, o sea que era un virus muy sensible a estos dos factores. Los síntomas de la enfermedad pueden parecerse a los de otras infecciones víricas respiratorias. El virus puede dar lugar a portadores asintomáticos. La transmisión es por contacto directo, a través de las gotas respiratorias y la materia fecal, las manos, los fomites, el contacto íntimo en las piscinas inadecuadamente cloradas, ¿sí? Instrumental médico contaminado, toallas. Quienes están más en riesgo, los niños menores de 14 años y aquellos que estén en hacinamiento, ya sea por causas socioeconómicas, las poblaciones más vulnerables, como las guarderías, los jardines, los lugares, las cárceles, los lugares de entrenamiento militar, los clubes. El virus se encuentra por todo el mundo, no hay un lugar geográfico y no hay incidencia estacional, y para los serotipos 4 y 7 existen vacunas para grupos especiales de riesgo. Y bueno, acá un poquito para que ustedes vean los diferentes patrones que puede tener. Estas son imágenes que tienen que ver con el coronavirus, con el SARS-CoV-2. Pero son diferentes patrones que también podría dar influenza o un cuadro de parainfluenza, o generalmente lo que son las neumonías virales. Y para que no sea muy extenso, pido disculpas por las dificultades con la cámara. Ya lo he grabado varias veces la clase, pero bueno, lo que decía es: tratemos entre todos de que este momento complicado, que a ustedes les sacó la presencialidad y a muchas personas les ha sacado muchas cosas importantes de su vida, les sirva como experiencias para ver algo de cerca que esperemos no se repita a menudo. Puedan ordenarse para estudiar entonces los cuadros generales de los virus y su compromiso de las vías respiratorias bajas, influenza,
sincicial respiratorio, adenovirus, de cada uno ver su estructura, ver la forma de transmisión, ver los elementos diagnósticos, ver la clínica que dan, por qué son difíciles a veces de diferenciar o de catalogar, cuáles son de denuncia obligatoria y cuáles no, cuáles tienen una determinación geográfica o una determinación en la línea de tiempo de tanto de los individuos, las edades, como en los momentos del año, cuáles tienen un tratamiento específico, cuáles no, y de esa manera poder estudiar. Quedó abierto a las preguntas por otros medios y bueno, obviamente que ustedes como promotores de salud son parte de poder frenar esta pandemia que estamos, aquellos que además de estar ejerciendo la docencia, estamos en lo asistencial, estamos entre todos, tanto los que estamos del lado asistencial como la población en general y ustedes que están en los dos escenarios luchando para frenar esta situación, esta emergencia sanitaria, así que todo, todo lo que ustedes puedan contribuir, por supuesto, que va a ser por todos agradecidos. Bueno, muchas gracias por la atención, disculpen las cuestiones técnicas y espero que el video llegue a destino lo mejor posible.